¿Cómo ser gente atractiva? Y es que, no sé, pero ahora la sociedad, ¿cierto?, está obsesionada por ser atractivo. Entonces uno ve en las redes sociales, la imagen, todo es de cómo ser atractivo, ¿cierto? Entonces uno tiene que publicar todo el día para ser atractivo, para tener seguidores, todo el tiempo la gente tiene que estar ahí porque necesita ser atractivo, llamativo, atraer. Y entonces la sociedad, todo se mueve a eso, a ser atractivo, ¿sí? Pero ¿qué significa realmente ser atractivo? ¿Será atractivo es tener muchos seguidores? ¿Atractivo será tener una super imagen? Porque si yo le pregunto qué es ser atractivo, ¿qué piensan? Jorge, ¿qué es ser atractivo? Llamar la atención, ¿cierto? Entonces por eso uno sube en las redes, no sé, durmiendo, haciendo algo que la gente dice, uy, ¿qué es esto? Venga, yo veo, algo que sea llamativo. En estos momentos, yo soy fisioterapeuta, trabajo en la fundación y me llegó una paciente, entonces normal, como todos los pacientes, la atendí normal, pero uno de mis compañeros me dijo, vení, te digo algo, y yo, ¿qué? Ojo con esa muchacha, y yo, ¿por qué? Ella es una influencer famosa, y yo, cero, ni idea. Entonces me dijo, entonces con ella hay que explicarle todo, sí, porque uno no sabe qué tal que monte algo en las redes, sí, pero precisamente, él me dijo, así como lo estabas haciendo, o sea, precisamente, pues yo le estaba explicando, le dije, mira, esto es así, vamos a trabajar esto, o sea, explicándole todo. Entonces él viene y me dice, ojo, así como lo estás haciendo, hay que hacerlo, porque ella tiene muchos seguidores. Entonces uno todo el tiempo está como girando en eso, cómo me comporto, cómo ser atractivo, para que las cosas funcionen bien, para atraer, y eso a veces es agotador. De hecho, ¿sí? Uno normalmente cuando es niño, uno pues no tiene conciencia de ser atractivo, ¿verdad? Uno es atractivo por lo que le dicen los papás o la familia, ay, tan lindo, es el más hermoso, usted puede ser el más feo, pero si en su casa sus papás le dicen que son hermosos, usted es el más atractivo. Y es hermoso, sí. Yo me acuerdo a mi chiquitica, ay, qué tan linda, qué tan hermoso. Pues yo era la hermosísima porque eso es lo que decían en mi casa. Pero cuando uno va creciendo, ¿verdad? Y uno se vuelve adolescente, ya cambia. Entonces usted era el más bello, usted era la más guapa de su casa, ¿cierto? Y usted ya en la adolescencia, y de ahí para allá usted ya se vuelve ¿qué? El más feo, ¿cierto? El que menos miran. Usted ya empieza a tener una imagen de que es ser atractivo, y es lo que dicen los demás. ¿Qué dicen los otros de ti? Eso es lo que te hace atractivo. Y yo recuerdo que en el colegio, que es súper cruel, y yo estudié en un colegio de mujeres, entonces pues las mujeres somos como un poquito más duras entre nosotras, porque no sé por qué, pero somos más competitivas, entonces nos tiramos más duros, no debería ser. Pero entonces es más difícil. Entonces yo me acuerdo que una compañera, no creo que lo haya dicho con una mala intención, creo yo, no lo recuerdo, pero ella dijo, un día me dijo, es que, Milena, usted es perfecta. Me dice mi compañera así charlando, es que usted es perfecta, no sé, tiene una cara bonita y todo eso, pero lo único que le falta, usted fuera más bonita si tuviera cintura, más cintura, me dijo ella. Y entonces nunca había pensado yo en mi cintura, o sea, yo nada, jamás había, y ella me lanza esa, y eso fue una marca, desde ahí me traumatizó. Entonces yo dije, tengo que ser atractiva si tengo cintura. Entonces las fajas, ¿cierto? Y las fajas, dormía con faja, pero no, yo decía, no, eso me ahoga, no podía. Después entonces yo dije, no, me medía todo el tiempo con 1 metro, y yo dije, no, tiene que ser 60, no, a mí no me da, yo tengo 70, no puede ser. Y eso empieza a generar una concepción de qué es ser atractivo. Y empecé, para tener una cintura de 60 y ser atractiva, empecé a hacer dietas. Yo siempre he sido delgada, así que realmente no necesitaba la dieta, o sea, siempre fui delgada, y empecé a hacer dietas drásticas porque necesitaba tener la cintura perfecta para ser atractiva, y eso hoy en día ha generado en mí problemas de salud. Entonces, ¿qué es ser atractivo? Nos dejamos llevar por ser atractivos por lo que dicen los demás, y entonces ahora ser atractivo es el que tenga el cabello más bonito, ¿sí? Ahora ser atractivo, entonces todo el mundo
blanquea los dientes porque eso es ser atractivo, ¿sí? Ahora ser atractivo es marcarse el abdomen, entonces todo el mundo se marca el abdomen. La paciente que les digo, ella va con un pantalón aquí caído porque tiene los super abdómenes así marcados. O sea, eso es ser atractivo ahora, ¿sí? ¿Cómo te ve la gente y cómo te ves para la gente? Pero realmente, durante mucho tiempo, traté de ser atractiva para la gente y eso no generó en mí ni felicidad, no generó plenitud, antes trajo amargura, trajo depresión, trajo tristeza. Pero cuando conocí a Jesús, entendí que era ser atractivo. Y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8. Y dice lo siguiente, ¿ya lo tienen? Hechos 1, versículo 8. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que nosotros normalmente leemos. Y dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y este texto tal vez es muy conocido, pero es una promesa del Espíritu Santo. Y dice de Jesús, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes. Dígale al que tiene al lado, más atractivo, menos distracción. Dígale, más atractivo, menos distracción. Y es que en ese momento los discípulos estaban sintiéndose menos atractivos. Y era que Jesús había muerto y habían caminado con Jesús durante 3 años. Lo habían visto, habían comido con él, habían aprendido de él. Pero resulta que dice la Biblia que noches anteriores a morir, en la última cena, Jesús empieza a dejarles instrucciones y a decirles, saben, yo me voy a ir, pero entonces voy a dejarles el Espíritu Santo y cuando venga el Espíritu Santo ustedes van a hacer esto, van a hacer lo otro. Ellos no entendían nada. Ellos al lado de Jesús se sentían poderosos porque ellos con Jesús hacían milagros, señales. Ellos veían, ¿sí? O sea, ¿cómo se sentía? Imagínense Jesús. Y Jesús era el famoso, era el influencer de tendencia. O sea, Jesús era el más seguido. Todos lo seguían por redes y ellos estaban con Jesús. Ellos salían en los en vivos, ellos salían en las historias. O sea, los discípulos decían, ya lo logramos, porque estamos con Él más. Y ellos decían, listo, si Él es atractivo, nosotros somos atractivos. Pero resulta que Jesús les dice, yo me voy, pero cuando yo me vaya voy a dejarles el Espíritu Santo. Ellos no entendían nada. Lo único que les quedó es que Él no iba a estar. Entonces empezaron a preocuparse. Pero cuando Jesús muere, aún se preocupan más. Y ellos estaban escondidos, se sentían abandonados, se sentían frustrados, se sentían tristes, se sentían no atractivos. Pero la palabra de Dios dice en Hechos, pero entonces recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y es que alguien atractivo es alguien que acerca, alguien que tiene el poder o la fuerza para atraer algo o alguien, para acercarlo. Y eso es ser verdaderamente atractivo. Atractivo no es cómo te vistas, atractivo no es cómo te vean, atractivo es lo que hay en tu interior, es la influencia, es lo que impactas a través de lo que hay en ti hacia afuera. Y es que el mundo necesita más atracción hacia Dios. El mundo está tan distraído, con tantas tendencias y con tantas cosas, que está perdido y metido en toda la cultura que hay y necesita ser atraído hacia Dios. Y la única forma de hacerlo es con gente atractiva. Mira el que tiene al lado, dígale, tú eres la gente atractiva. Necesitamos gente atractiva que vaya y atraiga a otros
hacia Dios, gente que conecte a otros con Dios. Pero nos hemos olvidado de esa gran tarea. Los discípulos se habían olvidado de que su tarea no era ser famosos y poderosos, pero es que ellos creían que Jesús había sido enviado para ser un fuerte guerrero, un hombre poderoso y rico que fuera a gobernar el imperio que en ese momento los tenía ellos gobernados, que era Roma. Entonces para ellos eso era: Jesús tiene que venir a enseñarnos a pelear, a enseñarnos a hacer milagros para ser poderosos y famosos. Y así esa es la forma de que nosotros vamos a atraer a otros. Pero Jesús les enseñó todo lo diferente. Le dijo, no se trata de eso. Empezó a darles instrucciones, empezó a enseñarles de la compasión, de la misericordia. Les empezó a enseñar el adora. Y le dijo, ¿ustedes quieren ser gente atractiva? Bueno, tienen que amar a Dios. ¿Ustedes quieren ser gente atractiva? Ustedes necesitan disciplinar su vida. Y empezó a darles el adora. Y ellos no entendían. Entonces les dice, pero recibirán poder. Van a recibir poder cuando tengan el Espíritu Santo. Y es que lo que nos hace atractivos es el Espíritu Santo en nosotros. Y creo que si aquí todos hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, ya tenemos el Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Si hemos recibido alguna vez, hemos dicho, Señor, yo creo en ti y tú eres mi único y suficiente Salvador, el Espíritu de Dios ya está en ti. Así que tú y yo ya somos gente atractiva. Dígale al que tiene al lado, tú eres atractivo. El problema es que nos hemos olvidado de ser la gente atractiva, de atraer con lo que ha sido puesto en nuestro interior. Así que nuevamente dile al que tienes ahí al lado, más atracción, menos distracción. ¿Cómo logramos despertar? Porque es que definitivamente ya somos atractivos. No sé si a usted le pasa que pronto por ahí alguien le dice, es que usted tiene alguito que no sé qué. En alguno de esos momenticos donde nos sale el brillito, donde como que esa semana así fuimos gente que adora, entonces la gente dice, Carolina, como que tienes algo especial, y no como que, ay, sí, ¿cierto? Hay momentos en que uno dice, sí, la logré, como que, yes, fui atractivo. Siempre, Ángel dice que siempre. Miren la aureola que está ahí encima de Ángel. A Osvaldo, ¿qué? Entonces, ¿cómo ser? Lo que pasa es que nos hemos olvidado porque estamos más inmersos en las distracciones que en la atracción. Tú y yo somos gente atractiva, tienes que entenderlo y creértelo, sí eres atractivo. Y no necesitas mucho maquillaje, no necesitas la figura 60, 90, 60, no necesitas el mejor carro, no necesitas dinero, fama. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya está en ti. El problema es que no sabemos o se nos olvida cómo usar el poder del Espíritu Santo. Y por eso dice en la primera parte, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y el poder es esa capacidad de nosotros poder fluir, de poder influir en el otro, de poder fluir lo que nosotros tenemos, de poder dar de lo que hay nosotros. Y hay una revista de negocios y finanzas donde lista cada año a los hombres más poderosos. A los hombres más poderosos. Y entonces uno diría, uy, tan chévere uno estar en esa lista, ¿cierto? Las mujeres más poderosas, ¿sí? Los hombres más, y uno, qué tan chévere poder estar ahí, ¿cierto? Entonces ahí están, sí, los hombres más poderosos, el hombre más millonario, sí, están todos. Y uno diría, wow, ¿cuándo yo llegaré a una lista? Pero lo que pasa es que el poder que el mundo y que las culturas y que la tendencia y la sociedad nos da es eso, de riqueza, empresas que crecen, ¿sí? Mucha influencia, ¿sí? Entre más seguidores, entre más historias vistas. No sé si le pasa a usted sube una historia y usted como que quiere ver cuánto lo han visto. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Pero eso o sea, ya tu naturaleza de querer reconocimiento, fama, poder te lleva a eso. Uno la historia y uno quiere, ¿cuántos me vieron? Ay, nadie.
O sea, y uno dice, tengo que subir otra mejor. Y a veces usted sube y eso, todo el mundo, me gusta, y no sé. Pero es que eso es el poder para el mundo. Pero el poder del Espíritu Santo es diferente. El poder del Espíritu Santo no es para impresionar. El poder del Espíritu Santo es para transformar. Y cuán transformado esté tu interior es cuán poderoso eres. Eso es el verdadero poder y eso te hace atractivo. No cuánto muestres, cuánto te veas, cómo te veas, sino lo transformado que esté tu interior. Eso realmente te hace gente atractiva. Eso realmente te da poder. Y era lo que los discípulos no entendían. Jesús promete poder a sus discípulos y les dice poder para poder ir, para poder hablar. Y yo no sé, tal vez en esos momentos, si nos podemos poner en el lugar de los discípulos, tal vez uno podría entender, seguro nos va a dar, no sé, uno se imaginaría como un superpoder de Superman, yo qué sé, o de leer la mente, o de echar fueguito, no sé. O sea, uno se imaginaría un tipo de poder así. Posiblemente ellos se imaginaban algo así y algo así. De hecho, hubo un tiempo, o sea, ellos fuimos y dijimos y no pasó nada, los demonios no se fueron, no nos hicieron caso y Él les explica, porque eso no sale así, eso es con ayuno, oración, porque el poder no es para impresionar, el poder es para transformar. Así que dile al que tiene al lado, más atracción, menos distracción. Tú y yo tenemos gente atractiva, tú y yo somos gente atractiva, tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Así que lo que necesitamos es activar el poder. Y seguramente el poder ya está. No sé si usted algún momento ha orado, ¿sí? Y ha visto cómo Dios ha dado respuesta. No sé, tal vez si una vez uno ha orado por alguien que ha estado enfermo y la persona se sana y uno como que se siente como que, ay, Dios me usó. Y eso es chévere, está bien. Lo malo es obviamente que sigamos usando eso para beneficio propio. Pero de eso no se trata. La gente atractiva también no solamente es la gente que tiene poder, sino que también es la gente que se convierte en testigos. Y él le sigue diciendo ahí el versículo, ¿no? Estamos leyendo Hechos 1:8 y dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Cuando está el poder del Espíritu Santo en ti, nos convierte en testigos. Y es un testigo, es una persona que presencia algo. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos visto cosas extraordinarias en nuestras vidas. Hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto a Dios obrar de una manera asombrosa. Eso es ser un testigo. Pero a veces olvidamos lo que hemos visto y queremos usar eso que Dios nos ha dado y esos privilegios para beneficio propio. Y hay una historia en Hechos capítulo 8, versículo 4-21, que quiero que usted escuche conmigo. Dice, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y uno dice, desgraciado, ¿verdad? Uno dice, ¿qué tal? ¿Qué tan atrevido? O sea, ¿cómo va a querer comprar el poder del Espíritu Santo? Claro, Simón era un adivino, vivía toda su vida, según los historiadores, de eso. Sí, él adivinaba a la gente y recibía plata por eso. Entonces cuando dijo, uy, venga, esto es más poderoso que lo que yo hago, yo lo quiero. ¿Por qué? Porque quiero más. Entonces dijo, yo esto lo puedo usar para mi conveniencia. Entonces uno dice, qué tipo tan horrible, ¿cómo va a hacer eso? Pero saben,
Nosotros hemos hecho eso con el Espíritu Santo. Nosotros hemos usado el poder del Espíritu Santo para nuestra propia conveniencia. Por eso la iglesia, los creyentes han dejado de ser atractivos y la gente no quiere venir a las iglesias porque hemos usado el poder del Espíritu Santo como un show, como un espectáculo. ¿Y el espectáculo es para glorificar a Dios? No, para glorificarme a mí que hago el espectáculo. Entonces a veces usamos lo que Dios nos ha dado como una muestra de su poder, pero para nosotros salir famosos y poderosos. Y por eso vemos, ¿sí?, mucha gente, eventos, que la gente se cae, que soplo y tumba no sé quién, o que hago esto, venga, mire lo que yo puedo ser capaz. Yo no dudo de que el Espíritu Santo se pueda mover de las maneras que quiera, pero nosotros los seres humanos hemos abusado del poder del Espíritu Santo y lo que hemos querido manipular como Simón para ganar gloria, para ganar fama. Pero eso no era ser un testigo. Un testigo era aquel que había evidenciado milagros, que había visto el poder de Dios, que había visto cosas grandiosas y que quería ir y contarlo y compartirlo para que la gente tuviera experiencias con Dios, para que la gente pudiera acercarse a Dios, porque iba a empezar a tener sus propias experiencias. Por eso Casa Abierta es una iglesia que no parece iglesia, con cristianos que se parecen a Cristo, porque nuestra sociedad no quiere iglesias, no se siente atraída por la iglesia, porque muchas veces nosotros decimos que somos creyentes, que tenemos al Espíritu Santo, pero nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestro vocabulario es totalmente diferente. Entonces la gente dice, no, yo no voy a una iglesia, no, si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano, porque se nos ha olvidado que somos gente atractiva, y la gente atractiva es aquel que atrae a Jesús, no que se muestra, no que hace un show y usa el poder del Espíritu Santo para glorificarse, sino es aquel que se encarga de ir y llevar y mostrar lo que Dios ha hecho para que la gente se enamore de Dios. Así que necesitamos más atracción y menos distracción. El show distrae, quita que la gente mire y ponga sus ojos en el lugar correcto. Pero la gente atractiva que tiene el Espíritu Santo es gente que es testigo y que va hasta donde tenga que ir y que no necesita ni siquiera hacer muchas cosas. Su simplemente comportamiento, su simplemente forma de actuar va a atraer y va a conectar a otros con el Señor. Dice la otra parte, dice, y serán testigos, y le dice, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La gente atractiva no tiene fronteras. No necesita ser atractivo aquí solamente, porque aquí todos nos vemos lindos, aquí todos bien vestiditos, bien juiciositos, todos cantamos, levantamos las manos, ¿verdad? Salimos en las fotos súper espectaculares que nos toma Octavia así metidos y nos ven y, uy, ese es súper adorador y ese sí tiene ADN, uy, ese sí que es atractivo con el Señor. Y uno, pero tal vez en tu casa, en tu trabajo, la gente no piensa eso. Porque se nos ha olvidado que la gente atractiva es la gente que habla en todo lugar. Dice acerca de mí, ¿de quién está hablando? De Jesús. En todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Más que palabras, Él les decía, vaya y hablen de mí. Y eso sucederá cuando esté el Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios está en nosotros. Somos gente atractiva porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Necesitamos hablar más. Pero hablar no solamente se trata de decir palabras, porque a veces lo que hacemos es coger la Biblia y recitar versículos y bla, 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 es que tú, bla, bla, bla. Pero a veces nuestras acciones muestran otra cosa. Entonces puedo decir mucha Biblia y saber mucha Biblia, pero no hago nada de lo que dice la Biblia. Entonces
pues realmente no sirve. Necesitamos hablar con nuestras acciones, que nuestra vida hable por sí sola y atraiga a la gente a Jesús. En mi trabajo, yo no llevo Biblia ni nada, y yo no todo el tiempo no digo que voy a la iglesia ni nada. Obviamente ya llevo mucho tiempo y ya todos saben, de hecho ya todos saben cómo se llama la iglesia y siguen la iglesia y todo. Pero normalmente yo nunca me siento y les digo, vengamos a hablar de la Biblia, vengamos a hablar de eso, no. Pero cuando hay ciertas situaciones difíciles, hay alguien que tiene a un familiar enfermo, hay un compañero pasando por una necesidad, siempre me buscan a mí y me dicen, Milena, ¿puedes orar? Es que está pasando por una situación difícil. Por favor, ora. Y recuerdo que una vez yo dije, listo, sí, yo hago la oración, no tengo. Yo dije, ahí dositos. Cuando llego al lugar donde íbamos a orar, estaba todo el servicio. Los jefes, la secretaria, o sea, todo el mundo ahí. Yo, ¿qué? O sea, voy a orar delante de todos. Yo sé que era aquí cortico. Y oramos por una necesidad, en ese tiempo era el hijo de la secretaria que estaba muy mal, y oramos, y bueno, Dios hizo la obra y Dios lo sanó. Pero de eso se trata, ser gente atractiva, que la gente en cualquier momento necesite a Dios, que la gente te busque, pero no te busque a ti porque te necesita a ti, sino porque necesita lo que tú tienes, y tú tienes a Dios. Y a mí no me buscan todos los días para hacer consejerías o que venga y yo no soy la más popular. No, seguramente puede que sea hasta la más complicada, no. Pero cuando hay momentos, siempre buscan para que ore o para que les dé una palabra de aliento. En estos días un compañero me dijo, ¿sabes qué? Me están dando ganas como de acercarme a Dios. Y yo le dije, ¿qué le impide? Vaya. Yo dije, vaya un día, le invito a noches de café, vaya un día, no, sin compromiso, vaya, busque. Son cosas que le lanzan a uno porque de alguna manera u otra ven algo que hay en ti. Y ellos saben que yo no soy perfecta. De hecho, al principio ellos pensaban, es que como usted no se equivoca porque usted va a la iglesia. Y yo les decía, no, yo voy a la iglesia porque seguramente soy más imperfecta que ustedes. Por eso voy a la iglesia. Porque entiendo que soy súper imperfecta y necesito de Dios. Entonces necesitamos ser gente atractiva. El mundo necesita conectarse con Dios y necesita verdadera gente atractiva, no los influencers, ¿sí? No los tiktokeros, no necesita tantos TikTok mostrando, a veces, de hecho, la muchacha que les decía, me mostraron, o sea, no es nada. O sea, que uno a veces dice, bueno, recetas de comida, no sé, maquillaje, o que uno diga algo como que bueno, uno puede aprender. No, nada, eran X cosas. Y cosas X. Y yo decía, ¿qué cantidad de seguidores que tienen? De eso se están llenando nuestros hijos. La juventud se está llenando de eso. Y la juventud ahora quiere subir eso. Bobadas. ¿Qué tal si nosotros que somos los atractivos, que tenemos el poder del Espíritu Santo, empezamos a usar ese poder para atraer a otros a Jesús? Esta sociedad te necesita a ti y me necesita a mí. No porque nosotros seamos los mejores. No, estamos aquí porque reconocemos que somos los peores. Y por eso estamos aquí. Porque venimos aquí con todas las imperfecciones a pedirle a Dios que nos ayude. Necesitamos despertar y volvernos atractivos, que nuestras redes sean atractivas, que la gente cuando vea las redes diga, wow, ¿qué es esto? ¿Dónde es este lugar? Por eso es que compartimos las historias de Casa Abierta. Por eso subimos, o sea, lo que yo más monto, si usted se mete a mi Instagram, yo creo que ahí es muchas cosas, es de la iglesia. Porque necesitamos que la gente mire y lo que vea sea de Dios, porque necesitan a Dios, necesitan conectarse con Dios. Eso es gente atractiva. Y cuando los discípulos entendieron esto, empezaron a irse por todos los lugares a predicar la palabra. Y la historia cambió totalmente.
empezó a nacer la iglesia primitiva y mucha gente empezó a conocer a Jesús. Cuando ellos entendieron que el poder del Espíritu Santo los hacía atractivos, empezaron a ser testigos y empezaron a hablar, aún con sus imperfecciones. Ellos no se volvieron perfectos, seguramente siguieron teniendo dificultades, pero aún así eran atractivos, porque lo que reflejaban era a Jesús, no sus propias vidas. Y en Lucas 24, 28, 32 dice: para entonces ya estaba cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a llegar a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y los bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? La gente necesita un corazón que arda cuando nosotros le hablemos. Jesús ya había muerto. Dice que ellos iban camino en Emaús, iban tristes, sí, les habían contado que fueron a la tumba de Jesús y que no lo habían visto. Entonces ellos venían hablando de eso: pero ¿cómo así? ¿Será que sí será verdad? ¿Sí resucitó? ¿Cómo así? Y venían hablando. Y dice que Jesús se les aparece en el camino. Y Jesús se les aparece y empieza a hablar. ¿Y qué hablan? Y ellos les dicen: pues no, de ese tal Jesús de Nazaret que hizo esto, no sé qué, que es que murió, pero y resucitó, y pues ahora no está el cuerpo en la tumba, entonces no sabemos, no lo conozco. Y él dijo: ¿de qué? ¿No lo conoces? Era Jesús. Y ellos no lo reconocían. Pero dice que cuando llegan al lugar y comen con él y lo ven haciendo lo que él hacía antes, partiendo el pan, y cuando él les empieza a hablar de las Escrituras que le habían enseñado, dice que sus ojos se abren. Y entonces solamente ahí ellos dicen: con razón ardía nuestro corazón. La gente atractiva es testigo y habla donde sea. Y no tienes que hablar con elocuencia o con mucho conocimiento. Tienes que hablar de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y la gente va a empezar a sentir, que la gente diga: con razón ardía mi corazón. Yo necesito que la gente diga: me arde el corazón cuando Jorge habla, cuando Ángel habla, me arde el corazón porque necesito a Dios. Que lo que publiquemos la gente le arda el corazón por conocer a Jesús. Eso es gente atractiva, gente que ha entendido cuál es su tarea, gente que ha entendido que ser atractivo es estar lleno del Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y sabe, usted lo tiene, pero si usted duda que tiene el Espíritu Santo, entonces tiene que decirle: Señor, dame el Espíritu Santo a mi vida. Dame tu Espíritu, lo necesito sentirlo. Y Él lo va a hacer de la forma que Él quiera. A veces queremos ver el Espíritu Santo, no sé, que se me aparezca, no sé, como un fuego, como en los Pentecostés, ¿cierto? No sé, que vengan como bajen lenguas, o sea, que uno a veces quiere lo sobrenatural para poder creer, pero a veces lo más sencillo, el entender la palabra, esa es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, ¿qué tal si usted allí donde está, usted cierra sus ojos y dígale: Señor, yo quiero ser gente atractiva, porque quiero que mi familia se conecte contigo, porque quiero que mis amigos se conecten contigo, porque quiero que la sociedad se conecte contigo. Así que ahí donde está usted, ore al Señor. Y si usted cree que no tiene el Espíritu Santo, o seguramente cree que no lo merece, porque es demasiado imperfecto, pues con mayor razón ore y dígale: Señor, yo necesito la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Que se haga real, que desde hoy empecemos en un mes donde vivamos experiencias únicas y extraordinarias con el Espíritu Santo. Dios sabe cuál es la mejor forma para usted. Si aparecerse en forma de paloma, si como un soplo, no sé, Dios sabe qué es lo mejor para su vida.
Así que usted simplemente pida la presencia del Espíritu Santo. Señor, en esta noche estamos delante de ti. Y hoy queremos pedirte que tu presencia llene nuestro corazón y nuestra vida. Señor, perdónanos por ignorarte. Tú ya nos has hecho atractivos. Solamente que las tendencias, las distracciones de este mundo nos han hecho olvidar que somos gente atractiva. Tú ya nos rescataste, ya nos elegiste, tú ya dices que nos marcaste. Tú ya nos has marcado, nos has señalado como tu precioso tesoro. Así que, Señor, que ya somos gente atractiva, permítenos entenderlo. Y permítenos entender que no somos atractivos por cómo nos veamos, cómo sea nuestra apariencia, ni cómo sean nuestros bienes materiales, sino que somos atractivos por cuánto tenemos de ti en nuestro interior. Así que ayúdanos a estar llenos de tu presencia. Permite que nos podamos, Señor, tener tu poder. Y el poder, Señor, no se trata, Señor, de lo que nos ayuda a impresionar, sino que tu presencia, Señor, transforme nuestro interior. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas testigos tuyos. Permítenos entender que somos testigos cuando podemos ser evidencia de tu amor, de tu gracia, de tu compasión y de tu misericordia. Y permítenos, Señor, ser gente atractiva, Señor, entendiendo que necesitamos hablar de ti. Y no solamente con palabras, sino con acciones. Que ya no callemos más, que ya no, Señor, detengamos, Señor, las acciones, Señor, que muestran de tu fidelidad y de tu amor. Queremos que otros se conecten contigo. Así que permítenos, Señor, cada día poder ser gente atractiva para ti. Que a pesar de nuestras imperfecciones, nosotros podamos seguir, Señor, siendo llenos de ti, para que tu brillo, Señor, se refleje al resto del mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.